buenas, queridos amigos y hermanos del canal Jesús en mi hogar. El día de hoy estamos con otra reunión de Zoom. Esta vez tenemos por invitado a una persona que nos ha acompañado muchas veces antes y que hoy nos acompaña una vez más. Él es mi amigo y hermano Kevin Jiménez. Kevin, salúdanos. Hola, visores, espectadores de Jesús en mi hogar. Hola, Marquitos. De antemano, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir la palabra de Dios y es mi pasión, también mi compromiso y mi privilegio hacerlo. Sobre todo, siempre es bueno participar con ustedes, el canal de Jesús en mi hogar. Canal que sigo y les recomiendo que se suscriban también, contenidos muy edificantes. Ok, muchas gracias. Muy bien, el día de hoy tienes para nosotros un tema con un título bastante interesante. Un título que nos da una pista, pero vamos a escucharlo. ¿Cómo se titula? El título del tema que me gustaría tratar con ustedes es La iglesia con el flujo de sangre. ¿Y cómo Interesante. parece? Bueno, adelante, cuéntanos. Bueno, está basado aquí en la historia de la mujer con el flujo de sangre que se registra en el libro de Mateo, el capítulo 9, el verso 20 al 22. Muy bien. Interesante. Mateo 9, 20, 22. Bien, entonces, ¿de qué trata esto? Bueno, esto trata de una mujer que se acercó a Jesús porque quería ser sanada y tocó el borde de su manto porque la multitud no le permitió llegar hasta donde él estaba. Solo le permitió alcanzar el borde de su manto y ella lo tocó y el toque de fe la salvó. Y también, teniendo en cuenta de que en la Biblia mujer es símbolo de iglesia, me gustaría orientar el tema a la dirección de cómo podemos nosotros curar nuestra enfermedad espiritual y por qué estamos padeciendo esta Interesante. enfermedad. Ok. Bueno, pues ilumínanos con tu mensaje. Bueno, para empezar, me gustaría hacerlo leyendo el texto base, que es Mateo 9. Si podrías ayudarme, por favor, que es Mateo 9, el versículo 20 hasta el versículo 22. Ok, Mateo 9, 20, 22. Sí, Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, así tocaré, si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. bastante interesante. Pero para ponernos en contexto realmente, Jesucristo no iba por el camino porque quería encontrarse con la mujer, sino que él iba a resucitar a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. En el camino, Que en el momento de este milagro, la hija no estaba muerta todavía. sí, exactamente, la hija no estaba muerta, pero estaba muriendo, estaba agonizando, por así decirlo. El caso es que él iba Mm, para que sanarla de la enfermedad por la súplica del principal de la sinagoga. Y sabemos que ya en este punto del ministerio de Jesús, Cristo tuvo un ministerio público, ya la presencia de Jesús no le era ajena a nadie cuando sucedió este milagro. La gente se agolpaba a mirarlo, como la gente mira hoy a cualquier celebridad que puede pasar por la calle. Muchas veces cualquier celebridad de cualquier área de la vida, el espectáculo, el deporte, los medios de comunicación, difícilmente pase por un camino y deje sin efecto a las personas que lo ven. Regularmente lo rodean, le piden un autógrafo, lo que sea. Con Cristo pasaba lo mismo y aún más, porque el pueblo estaba ya depositando su esperanza de liberación en Cristo. Y Cristo había sido ya, por así decirlo, un hombre revolucionario y también sin quererlo, un hombre controversial, pero sobre todo un hombre que le daba esperanza
a la nación, a pesar de que no pretendía ser lo que ellos querían que él fuera, pero igual no dejaba desafecto a nadie. Y él va caminando a curar de la enfermedad a la hija de Jairo, pero en el camino pasan cosas interesantes. Y por lo menos en el libro de Marcos, la versión de Marcos, en el Evangelio de Marcos, dice que Pedro le dijo que la multitud apretaba y Cristo dijo, alguien me ha tocado. Entonces Pedro le dice, pero maestro, la multitud aprieta. ¿Y cómo tú dices que alguien me ha tocado? Entonces él dice, no, porque es que ha salido virtud de mí. O sea, Cristo se dio cuenta de que había... No fue un toque normal, no fue el mismo toque de toda la multitud que lo agolpaba. Exactamente. Porque la multitud que lo agolpaba quería estar cerca de él. Pero el toque que él sintió, que de él salió virtud, era un toque de alguien que no solo quería estar cerca de él, sino de alguien que necesitaba algo de lo que él ofrecía. Entonces, Interesante. cuando él siente el toque, dice, espérate, este no es un toque normal. Y él detiene a la multitud. Y la mujer que no podía esconderse sale con miedo, asustada, sabiendo que estaba cometiendo un acto contra la ley, porque recuérdense que alguien con flujo de sangre en la ley mosaica no podía estar en medio de la multitud, no podía tocar a nadie, era alguien inmundo. Así que desafiando las reglas de su época, la ley mosaica de su tiempo, desafiando cualquier cosa que le impedía, se aferra a la única esperanza que le queda de salud y vida, que es Cristo. Pero diríamos, ¿y cómo la mujer sabía que Cristo la podía curar? Quiero decirle que la mujer no lo sabía nada más porque había escuchado la fama de Jesús, sino porque esta mujer estudiaba las profecías. Y dice el deseo de todas las gentes que ella leía la profecía donde decía, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y en la Biblia la palabra salud y la palabra salvación tienen el mismo significado, se usa el mismo término. Entonces, cuando la mujer oye la fama de que hay alguien que está sanando, dice, pero este es el sol de justicia, déjame yo ir a donde él está. Y por eso la mujer va, obviamente, a donde se encuentra Cristo. No deja de ser interesante el hecho de que ya antes del toque de fe había una decisión de fe. Porque recordemos que Cristo, el pueblo lo iba a escuchar, la gente iba donde Cristo por demasiadas razones. Algunos por salud, algunos por curiosidad, algunos por el perdón del pecado, algunos iban para tentarlo y algunos iban porque querían coronarlo rey. Veían en él el líder de la revuelta nacional que iba a derrotar al Imperio Romano. Así que por todas las razones, la gente iba donde Cristo y cada uno tenía su razón particular y por su razón particular iban a donde Él. Pero la mayor necesidad de las personas era la que Cristo vino a suplir, su necesidad de esperanza, salud y salvación. Entonces, la mujer había pasado 12 años, dice el texto bíblico, en los médicos y no había conseguido salud. Entonces, como medida de última esperanza, viene donde Cristo. Aparentemente, Cristo se detiene cuando siente el toque, pero aparentemente se detiene por algo inferior, porque le voy a decir la verdad. Si alguien principal, dirigente del pueblo, gobernante, viene a donde nosotros, o por lo menos a donde mí, ven, necesito que me hagas un favor, yo seguiría el camino y no me detendría aunque alguien me esté diciendo que necesita que una necesidad X sea suplida.
Pero ¿por qué Jesús se detuvo también? Jesucristo. Porque se supone que esta mujer con el toque recibió lo que venía a buscar, la sanidad. Jesucristo se detuvo por lo que dice, por lo que dice el texto bíblico. Tu fe te ha salvado. Y la esperanza, y dice, y la mujer fue salva desde aquella hora. Hay algo interesante, la esperanza volvió a ella, porque el objetivo no era solo no curarla. Por eso Cristo dijo, tu fe, no dijo, tu fe te ha curado. La mujer necesitaba salud, pero sobre todo necesitaba salvación. Y Jesucristo obviamente siempre se va a detener cuando alguien va hacia su presencia pidiendo lo único que Él vino a dar en esencia y todavía ofrece, la salvación. Por eso dice, Cristo, los oídos de Dios, los oídos de Cristo están siempre prestos a la más mínima súplica o clamor del corazón humano para acercarse hacia su presencia. Dice que la oración de fe, el acto de fe, mueve el brazo de la omnipotencia. Y por eso cuando Cristo estaba aquí en la tierra, cualquier manifestación de fe hacía que Él se detuviera y supliera la necesidad de la persona. Porque sobre todo le voy a decir algo, sobre todo cuando tú desafías tu misma sociedad para lograr conseguir lo que Cristo viene a impartirte. Que eso fue lo que hizo la mujer. Desafió los patrones sociales, sanitarios y aún religiosos, porque recordemos que los dirigentes religiosos no estaban alentando al pueblo a que buscaran a Cristo, ni le creyeran. Pero la mujer desafió todo eso porque ella entendía que ese era el sol de justicia y que en sus alas había salvación. Entonces por eso Cristo se detiene. Aunque el principal de la sinagoga lo estaba buscando, Cristo se detiene, espérate, porque yo he venido aquí a suplir la necesidad de la humanidad. Y cualquier manifestación de esa necesidad no deja indiferente a la omnipotencia. Por eso Cristo se detiene. Pero ahí entra a veces lo que nos pasa a nosotros. Vamos a buscar a Cristo. Queremos recibir la bendición. La recibimos, pero a veces nos escondemos, nos retraemos, nos paralizamos. Y Cristo hace lo mismo que siempre ha hecho. La mujer recibe la bendición, pero se queda atrás. ¿Y Cristo qué hace? La sale a buscar. Cuando la mujer vio que todo se detuvo y que ella ya no podía esconderse, sale y Cristo le dice, tu fe te ha salvado. Nuevamente Cristo vuelve a buscar a su iglesia que se está desangrando. Y ahí viene lo que dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La mujer en la Biblia, como lo sabemos, es un símbolo de la iglesia. La iglesia se está desangrando. Y el problema no es que la iglesia se desangra, sino que está buscando la salud donde no la puede recibir. Me recuerda esa parte a como amonestó el Señor a uno de los príncipes de Israel. Cuando le dijo, vas tú a Ecrón a buscar sanación. ¿No hay sanación en Israel? Ese es el detalle. La mujer dice aquí en el versículo 20, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Sabemos que cuando una persona tiene flujo de sangre, sobre todo la mujer, eso hiede. Eso hiede. Entonces, ¿cómo voy a donde la majestad del cielo, sucio y hediondo?
A veces la humanidad cree que va a ir a donde Jesús cuando esté limpia. Y Jesús vino a buscar a la humanidad cuando la humanidad estaba podrida. Exacto, no debemos ir a Jesús cuando seamos limpios, sino para ser limpios. Exactamente. Mira, recibe la mujer la salud, recibe la salvación. Y Cristo le dice, tu fe te ha salvado. Pero Cristo se lo dice después que la encuentra. Lo mismo pasa con nosotros hoy, su iglesia. Cuando Cristo nos encuentra y nosotros nos dejamos encontrar por Jesús, viene la salvación a la vida. Y no solo la salvación física, sino la salvación espiritual. No solo la salvación espiritual, sino la salvación familiar. Porque dice el deseo de todas las gentes que el Evangelio de Cristo le da un sentido de lo correcto al creyente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Trayéndolo a nuestro mundo, a nuestra condición, sabemos que somos la Odisea. Decimos que vemos, somos ciegos. Decimos que tenemos ropa, estamos desnudos. ¿Qué más te podría decir? Decimos que somos ricos y realmente somos pobres. Pero hay algo que sucede. Cuando la iglesia reconoce que necesita a Dios y se ve hedionda, va a buscar su manto. Exacto, muchos decimos que necesitamos a Dios, pero no hemos hecho el esfuerzo para ir a buscarlo. Exactamente. Y Cristo nos encuentra, pero nosotros tenemos que dar pasos hacia Él para que Él nos pueda encontrar a nosotros. Y aquí vengo al punto eclesiástico, por así decirlo. ¿En qué nosotros estamos invirtiendo la vida? ¿En qué? Porque en lo que estamos invirtiendo la vida es lo que nos está quitando la vida, es lo que nos está dando la hemorragia, lo que nos está causando la hemorragia, porque estamos buscando la vida donde no la hay. Como iglesia nos hemos aferrado de teorías humanas. Como iglesia nos hemos aferrado a lo que el mundo nos ofrece. Como iglesia nos hemos aferrado a la comodidad con la que el enemigo nos tiene atrapados. Y todas esas cosas no nos dejan ver que nos estamos desangrando. Exacto, esa es la hemorragia espiritual de la iglesia de hoy en día. Y sobre todo, la mayor hemorragia espiritual que tiene la iglesia es que estamos desprovistos de la justicia de Cristo. Y creemos que donde estamos gastando la sangre nos va a curar. Cuando nosotros identifiquemos nuestra necesidad y, por así decirlo, nuestra dependencia, nuestra falta de capacidad, vamos a ir a tocar el manto de Cristo. Y como bien sabemos, como dice Jeremías, y será llamado su nombre Jehová, justicia nuestra. ¿Qué es lo que hay en el borde del manto de Cristo que curó a la mujer? Lo mismo que quiere Él curar. Lo mismo con lo que Él quiere curar a la iglesia. ¿Qué era lo que había en el borde del manto de Cristo? Lo mismo que hay hoy. Es su justicia. El manto de su justicia
nos quita todo pecado. Cuando la iglesia, representada por la mujer, se dio cuenta de que tenía 12 años, que no había sido curada, decidió ir a tocar el manto de Cristo. Se dio cuenta que estaba hedionda, que estaba sucia, que estaba enferma. Y dijo, en el mundo yo no he conseguido lo que este hombre me ofrece, lo que Cristo me ofrece. Déjame yo irlo a buscar. Y fue a buscar a Cristo. No con el objetivo de ver su rostro, sino solamente con el objetivo de tocar su manto. Porque dice el libro de Marcos, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana, que seré salva. Y es algo que yo personalmente le oro a Dios muchas veces. Le digo, Señor, todo el mundo quiere ver tu rostro. Pero cuántos, Señor, cuántos, Jesús, estuvieron aquí en la tierra cuando tú estuviste. ¿Cuántos vieron tu rostro? Y ni por eso, Señor, fueron curados de la enfermedad del pecado. Cierto, ahí tenemos a Judas, que fue el traidor. ¿Cuánto tiempo andó Judas con? Bueno, el mismo tiempo que la mayor parte de los discípulos. 3 años y medio. Y aún así traicionó a su maestro. Una de las citas más tristes y feas, horrorosas que yo he leído en el espíritu de profecía es la del deseo de todas las gentes hablando de Herodes. Dice que aquel que miraba siempre con compasión al hombre y que siempre estuvo dispuesto a escuchar el mínimo clamor de la desgracia humana y socorrerlo, no tenía una mirada de misericordia ni de perdón para el rey impenitente, Herodes. Y Herodes estaba viendo el rostro de Dios en la persona de Jesús, viendo el rostro de Jesús, el hombre Dios. Y no fue curado de la enfermedad del pecado, porque no tocó el manto de Cristo. Y en ese manto es donde mora donde está la justicia. El libro de Isaías dice que la justicia será el cinto de sus lomos, que es la vestidura que como iglesia Él nos ofrece. Y hemos hecho teorías sobre cómo obtenemos la justicia de Cristo. Y esas teorías, con grandes argumentos teológicos, lo único que ha hecho es contribuir a que nos sigamos desangrando. Porque simplemente, como dice Frank Phillips en el libro Su manto o el mío, hay que ponerse el manto. Pero la novia no quiere ponerse el manto porque la novia quiere seguir vistiendo sus ropas. Y esas son las ropas que están manchadas por el flujo de sangre que hoy tenemos. Pero el problema está en que, es lo que dice el deseo de todas las gentes, la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no hayan sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Y en una línea más dice, la santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón para el servicio del maestro. Entonces a veces nos estamos desangrando como iglesia porque no queremos entregar los pecados que no han sido confesados y mucho menos abandonados. Porque mira, lo peor que tiene muchas veces el error es que yo puedo estar equivocado. Yo puedo estar equivocado. Y más peligroso que el saberme equivocado y no cambiar es
Saber es no saber que yo estoy equivocado y creer que estoy en la verdad. Me explico. Lo peor de estar equivocado no es no saberlo para mí, sino creer que estoy en lo correcto cuando no lo estoy. ¿Por qué razón? Porque si yo creo que estoy en lo correcto, no voy a pedir perdón. Pero el cielo sabe que yo no estoy en lo correcto. Pero yo no voy a pedir perdón por el error porque yo creo que estoy en lo correcto. Y ahora yo pregunto, ¿Cristo puede perdonarme ese error a donde yo creo de verdad que yo estoy en lo correcto? Pues bien, ¿puedo? No puede Cristo hacerlo. Entonces, ese es el mayor problema que nosotros hoy enfrentamos como iglesia. Convencernos de nuestra condición. Y después de estar convencidos de nuestra condición, entonces nosotros tenemos que, obviamente, ir a Cristo para obtener la cura. Si no hacemos esto, no tendremos salvación. ¿Qué es lo que la mujer nos enseña? Y también la mujer nos enseña algo esperanzador, que después de años de hemorragia va a llegar un momento donde como remanente, porque no podría ser tan optimista de decir que como organización, pero es esperanzador aún que como remanente, que será al final la iglesia triunfante, la iglesia fiel, nosotros podremos darnos cuenta de nuestra condición, vernos sucios, vernos exangües, desangrados, e ir a donde aquel que puede curarnos, pero no pretendiendo como Nicodemo ir a discutir con Cristo, ir a debatir teológicamente, ir a compartir ideas, ir a adular a la divinidad, sino simplemente ir y tocar su manto para recibir su justicia y que nuestra salvación sea consumada. Creo sinceramente que nosotros todavía seguimos aquí porque no nos hemos dado cuenta de que estamos enfermos. Y todavía no nos hemos dado cuenta de que Cristo quiere impartirnos la cura. Y la cura es su justicia, que está en su manto. Porque antes de llegar ante la presencia del Rey, debemos de estar a sus pies. Y a veces nosotros queremos llegar ante Dios sin estar ni siquiera vestidos y habilitados para estar delante de Él. Porque le voy a decir algo, triste será cuando los perdidos sean acusados de alta traición contra el gobierno de Dios y tengan que ver a Dios desprovistos de su justicia. Porque será tarde para darse cuenta de que están enfermos y de que no hay cura. Porque la cura la despreciaron. Aunque profesemos, hoy lo mismo puede pasarnos a nosotros. Entonces, la exhortación de esta tarde lluviosa es que reflexionemos en qué es lo que realmente para detener nuestra hemorragia. Nosotros necesitamos una cita con Dios. Dejarnos encontrar con Jesús. Pero sobre todo, tener la justicia de Él para el momento en que nos encontremos con Él. Y también saber algo, Cristo todavía
sigue buscándonos. ¿Por qué razón? Porque lo único que podemos nosotros hacer sin Cristo es decidir por Él. Y estoy hablando sin Cristo, aunque seamos de la iglesia. Porque una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar en Cristo. Entonces debemos de ir a Cristo y saber que antes de que nosotros lleguemos hacia Él, Él va a llegar a nosotros, a impartirnos lo único que Él quiere impartirnos. Él quiere impartirnos una sola cosa, pero esa sola cosa es la cura de todas las demás y es la que ordena todo lo demás en nuestra vida. Y eso es su justicia. Porque un día en su gloria Jesús brillará. Pero Jesucristo no quiere brillar solo. Él quiere que nosotros brillemos con Él. Porque el libro de Apocalipsis dice: y serán vestidos de vestiduras blancas. Y confesaré mi nombre, y confesaré su nombre ante mi Padre. Que su imaginación vuele por un momento, por favor. ¿Se imagina usted en algún momento que un rey lo llama y le dice: ven, que te quiero presentar ante mi reino? ¿Qué orgullo sería? Eso es exactamente lo que Cristo nos está prometiendo que Él va a hacer con nosotros ante su Padre. Confesará nuestro nombre. Se sentirá satisfecho. Y finalizo con esto. Imagínese lo que será estar perdido, condenado. Mirar a Dios y que esa sea la condena. Debe de ser muy duro. Debe de ser muy duro escuchar cuando Jesús, con dolor, se dirija a Lucifer y le diga: si no había causa de mal, ¿por qué has actuado así? Y que no haya una respuesta que darle a Dios cuando interpele a los perdidos. Pero debe de ser aún más glorioso el hecho de saber, como leí una vez, que Jesús, que Dios nos agradecerá allá en la eternidad por haberlo ayudado a cumplir su obra aquí en la tierra. Y que le diga al Padre: Padre, yo le agradezco a este ser vil y pecador que se entregó a mí y me ayudó a concluir la obra que yo en la cruz hice. Debe de ser algo majestuoso. Por eso hoy, como iglesia y como individuos, digo que debemos de reconocer que tenemos una hemorragia, que tenemos un flujo de sangre. Y a pesar de la hediondez, de la enfermedad, de la putrefacción y de la falta de fuerza, decidir lo único que nos puede dar cura, y es tocar el borde del manto de Jesús, porque en Él está la justicia, y porque todos los días se nos ofrece en nuestra vida que nazca el sol de justicia y que en sus alas nos dé la salvación. Amén. Entonces, ¿qué consejo le ofreces para las personas que hoy quieran tocar el manto de Jesús? El único consejo que yo le ofrezco a las personas que hoy quieren tocar el manto de Jesús es que no miren su suciedad, sino que miren la limpieza que Él puede ofrecer. Porque si nosotros miramos nuestra condición, nunca vamos a ir a Cristo. Nosotros no estamos llamados a mirar nuestra suciedad, estamos llamados a mirar su impecabilidad, y que esa impecabilidad nos mueva a ir hacia Él. Es que es el consejo que yo le daría a cada persona que me esté escuchando hoy o que va a ver este video. No mires tu maldad, tu suciedad ni tu pecado,
Mira la limpieza de Jesús, que eso es lo que Él te ofrece, que eso es a lo que Él te invita, porque esa es la solución. Amén, amén. Muy bien, y para cerrar, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo ha servido este mensaje para tu vida? Mira, este mensaje toca mi vida en el sentido de que a veces hay que ver su enfermedad y ver la limpieza de Él para ir a donde Él a que nos la imparta. Una vez recuerdo que vi una acción muy fea entre cristianos y en mi mente iba yo a proferir un juicio contra la persona que estaba perpetrando la acción. Y me saltó un pensamiento que fue del Espíritu Santo, obviamente, y me dijo a mi mente, no juzgues a la persona porque tú también eres igual. Y esa fue la invitación seria, la primera invitación seria en mi vida, a investigar lo que era la justificación por la fe. Recuerdo que impartí ese tema y cuando lo impartí había gente que estaba llorando ante una cantidad considerable de personas. Porque ese día, a partir de esa experiencia, de ese pensamiento que me surgió por la acción que yo vi la condición y no solo vi mi condición, sino que ver eso y buscar a Cristo porque no quería ser igual, ha sido y fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida espiritual. Y desde ese Amén. día creo que me enamoré del tema de la justificación por la fe. Y lo encuentro cada vez que abro la palabra de Dios. Y entiendo que el tema es tan debatido porque el enemigo no quiere que se sepa, porque es que es lo único que Jesús tiene para despertar a la iglesia y para que la iglesia vaya donde Él para detener su hemorragia. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Kevin, por este interesante sermón que has compartido hoy con nosotros. Esperamos que sea de reflexión para los hermanos que hoy nos están viendo. Amén. ¿Tienes unas palabras de despedida que te compartir con Bueno, las nosotros? palabras de despedida serían las que dicen, las que dice aquí en Mateo 9, el versículo 22. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Cuando el pecado sea abrumador, cuando estemos sucios y manchados, las palabras de Cristo resuenan aún. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Las últimas palabras serían esas. Ojalá que podamos nosotros tener la fe que toca el manto de Jesús, la fe que salva, la fe que eleva, la fe que hace que Él me encuentre y me habilita para llegar a su presencia. Y decirle a la gente que es mucho querer ver su rostro, que primero como María Magdalena estemos a sus pies y que también como la mujer del flujo de sangre toquemos su manto. Amén. Y a ustedes, queridos amigos, le agradecemos mucho por haberse quedado hasta aquí en este momento. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle me gusta y a compartir este como nuestros demás temas con amigos y familiares. Recuerden también que tenemos el botón de unirse para apoyarnos. Y nos vemos en un próximo contenido. Hasta otra. Bendiciones.